Hemos hecho todo, sitúo un poquito, ¿vale? Hemos hecho todo un recorrido. O sea, hemos empezado con Juan, que realmente de cristianismo ha hablado poco, ¿verdad? De lo que hablaba era de cómo buscamos el sentido de nuestra vida. Al final ahí nos podemos situar todos, los que creen, los que no creen, todos nos tenemos que dar una respuesta por la mañana cuando suena el despertador para levantarnos de la cama. Y ya puede ser una buena respuesta porque cuesta muchísimo levantarse y si la vida duele mucho más, nos lo decía antes Javier, ¿no? No podía levantarse en una época de su vida. De esto nos ha hablado Juan, de la búsqueda de sentido que todos llevamos dentro. Y en ese sentido, a eso se le llama el sentido religioso, que antes creo que Rocío hablaba del sentido religioso. El sentido religioso es tener algo dentro que me dice sigue, 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 aunque tengas sufrimiento, aunque no te puedas levantar de la cama, aunque hayas tenido un desamor que te ha dejado destrozado, aunque seguimos, ¿no? Y seguimos pensando que alguien nos ha prometido algo. Esto es el sentido religioso que tenemos todos dentro y que lo tenemos desde el inicio de Atapuerca o cuando estaba la mano en Altamira, ¿no? Como diciendo yo he estado aquí, yo pasaré, sé que me voy a morir porque lo estoy viendo que a otros les pasa, pero yo he estado aquí. Ese es el sentido religioso. Luego nos han venido a hablar del cristianismo. El cristianismo antes decíais, bueno, todas las religiones son iguales. Habéis entrado en un debate muy interesante que me ha dado una pena horrorosa que se acabara, ¿no? El debate de si todas las religiones son iguales. O sea, todas quieren responder a este sentido religioso que llevamos dentro. Es, yo busco algo fuera y hay algo que me empieza a dar respuestas. Eso es la religión. La religión son respuestas que vienen a nuestra búsqueda. Pero solo hay una, el cristianismo, que viene de fuera, que no me la doy yo solo. ¿En qué sentido? Hay un dibujo muy interesante que son muchas flechas para arriba, ¿no? Somos nosotros buscando el sentido en el cielo, buscando el sentido en el más allá, buscando el sentido como animalillos desesperados, pero solamente hay una religión que la flecha ha bajado para abajo, que es alguien que dice que es Dios, que viene del otro lado a rescatarnos. Eso es la diferencia con el cristianismo, que de alguna manera es la más ambiciosa en ese sentido. Por lo tanto, si es mentira, también es la más mentirosa, porque es la que nos promete más, ¿no? De eso ha hablado Tomás, ha hablado la pretensión Pablo Aledo y nos ha hablado Javier con el punto culmen que a vosotros os tiene que resonar mucho, porque la muerte, ¿no? Para vosotros es material de vida, el sufrimiento, la decadencia y la muerte es con lo que vais a trabajar y seréis mejores enfermeros en la medida en la que ese material os lo toméis en serio, también filosóficamente, no solamente corporalmente, y lo demostráis puesto que estáis aquí. Y ahora toca la iglesia. Con la iglesia nos hemos topado. ¿Esta expresión la habéis escuchado alguna vez? Vale, hemos hablado de algo que ha pasado hace 2000 años. Y dices, pero ahora yo qué hago aquí, si esto ha pasado hace 2000 años, ¿no? Si tuviéramos como una mentalidad todavía virgen, en el sentido de que no estuviéramos muy contaminados ya por una iglesia que está en ruinas, como esta que tenemos detrás, como una iglesia que fue bonita en su tiempo, con una vidriera y un rosetón precioso, pero que ya no tiene ni techo, que ya no es casa para nadie, ya no tiene techo, ¿no? Se ha quedado ya sin ser un hogar. El hogar que nos decía antes Juan, el lugar donde siempre puedo volver, pues parece ser que la iglesia ha dejado de ser casa para muchísimos, por lo menos para esta sociedad. Si no hubiera todo esto, si no tuviéramos ya la cabeza llena de catedrales, de un montón de arte que nos han explicado, si no tuviéramos todo esto, la pregunta que saldría súper espontánea es, vale, ¿y al Jesús que me han explicado dónde lo encuentro yo ahora? Porque si no lo encuentro, la encarnación ha sido una mentira. O sea, se encarnó solo para llegar a una generación que fue la suya y además bastante cortita, porque sin redes sociales pues llegó a bastantes pocos, ¿no? ¿Para qué se encarnó? ¿El método de la encarnación solamente fue válido para una generación? ¿No para todas las generaciones venideras y anteriores? ¿No? De esto va la iglesia. La iglesia tiene la misma pretensión que Jesús. Os voy a leer dos textos. Son dos filósofos. Uno es Lessing y otro es Kierkegaard. Lessing dice: las verdades contingentes de tipo histórico, es decir, la que hemos estado viendo, ¿vale? O sea, el cristianismo no es una filosofía, sino que es un acontecimiento al que te adhieres o no te adhieres, no hay más. Las verdades contingentes de tipo histórico no pueden convertirse en una prueba de verdades necesarias de tipo racional,
pasar de esa verdad histórica a una clase totalmente distinta de verdad y pretender de mí que tenga que configurar todos mis conocimientos metafísicos y morales en conformidad con ella, exige de mí que modifique según ella todos mis conceptos fundamentales de la divinidad. Precisamente, este es el maldito foso que no consigo saltar, a pesar de los numerosos y penosos esfuerzos que he intentado realizar. Es decir, entre ese Jesús, esa verdad histórica, si es que es verdad, si es que Jesús existió y dijo todo lo que hemos dicho hoy que ha dicho, si es que fuera verdad, hay un maldito foso entre ese Jesús y yo, porque yo no me puedo cambiar toda mi vida, no puedo cambiar todo mi afecto, no puedo querer de una manera o de otra, no puedo, como decías tú, ¿no? Ahora, después yo fui cristiana, pero ¿y ahora qué tiene que suceder en mi vida para que yo me adhiera a esto que me estáis contando? Hay un maldito foso. Ninguna verdad histórica nos cambia, nos hace querer de una manera distinta. Kierkegaard decía, se da en la cristiandad una perenne charlatanería de domingo acerca de las gloriosas e incomparables verdades del cristianismo, de su dulce consuelo, pero se nota muy bien que ya hace 1800 años, para él 1800, para nosotros 2000, en que Cristo vivió. La señal de escándalo y el objeto de fe se ha convertido en la más fantástica de todas las figuras fantásticas, en un hombrecillo adorable. Kierkegaard lo que está diciendo es que Jesús ya solo se ha quedado como camiseta, igual que me pongo al Che Guevara, me pongo a Cristo. Es decir, un hombrecillo adorable que decía cosas que eran interesantes, pero que ya ahora mismo, más allá de la charlatanería de domingo, no ha cambiado nada. Es decir, ya no me escandaliza. A Jesús le matan por ser un blasfemo, porque escandaliza a muchísima gente, ¿no? Y no lo soportan. No soportan que se ponga en el lugar de Dios. Pero a nosotros eso ya nos escandaliza. Ya no nos escandaliza que Jesús diga que tenemos que entrar por la puerta pequeña. No nos escandaliza que cuando tenemos el estómago lleno ya no nos fijamos en los lirios del campo, que es lo que nos dijo en el Evangelio. Eso ya no nos escandaliza, nos da igual. Nos hemos quedado con él como frasecitas bonitas, ¿no? Pero si volviéramos a retomarlo, si hubiera algún lugar donde pudiéramos volver a retomar en serio lo que él decía como si fuera contemporáneo mío, entonces las cosas cambiarían. Y esto es precisamente la pretensión inaudita que tiene la Iglesia. Volver a ser Él para nosotros, pero no como una metáfora, volver a ser Él como lo fue para Pedro y como lo fue para Juan. Pues ahora que lo sea para Claudia, para Rocío, para Raúl, para Daniel. Veremos si eso se puede. Os voy a poner dos fragmentos de película. Uno es El infierno blanco y otro es una serie. ¿Qué quiero contar con estas dos escenas, ¿no? La primera es muchísimo más estética, no sé si os pasa. O sea, la primera da más gusto, ¿no? Ver a este actor siempre tan grandioso, pues mandando la mierda a Dios, porque es muchísimo más potente. De alguna manera es la autonomía del hombre moderno. Además dice cosas muy interesantes, dice, muéstrame algo real. O sea, no me sirve. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es la encarnación, ¿no? Las cosas son reales. Tenemos que resucitar con nuestro cuerpo, porque si no, ¿quién quiere resucitar como un fantasma? ¿O quién quiere ver a los que ha querido mucho en la tierra como fantasmas después? Queremos las cosas reales, muéstrame algo real. Pero él está gritando a un cielo y está esperando una respuesta sin mediación de ninguna clase. Es decir, yo grito a Dios y Dios me contesta sin mediación, a través de ese cielo blanco preciosísimo y esos abetos del Canadá. Eso es lo que está esperando. Y Dios no se da así. No hay respuesta por ninguna parte. Y él se queda absolutamente insatisfecho y dolido, porque Dios no está con él. En la segunda escena es una cosa que da un poco de repelús. Al final es el tonto del pueblo. El pastor es un deficiente. El pastor protestante es un deficiente que va gritando la carta de San Pablo, en el que dice que nada es comparable con el amor de Dios, que nada nos podrá separar de él. Y lo va gritando. Y es el pastor deficiente al que nadie escucha y él no se cansa de gritar. Nadie le escucha menos el villano del pueblo, el malo, que ya habéis visto con esa cara, es el malo del pueblo, que de pronto se queda como prendado. ¿Qué vemos en esta escena? Que hay una mediación, que Dios, si es que se ha quedado a través de la Iglesia, se ha quedado con un método que yo, desde luego, Rocío Solís, no lo hubiera elegido ni harta de vino. O sea, que te quedes a través de pobres hombres como yo, dando un mensaje tan elevado y tan profundo. Pero si la Iglesia es verdadera, se ha quedado de esta manera. Es más verdadero
lo segundo que hemos visto a través de una mediación humana que al final es muéstrame algo real, y lo estamos mostrando. Estamos viendo a un pobre discapacitado que dice él, que podría tener todas las razones para mandar a la mierda él a Dios y no el otro, que es guapo y fuerte, él, que tendría todas las razones para alejarse de Dios, está diciendo que nada, ni siquiera su cojera, ni siquiera que nadie le escuche, ni siquiera que sea considerado el tonto del pueblo, le va a separar de ese amor de Dios que él se ha encontrado. Y él se lo ha encontrado y lo pasa, o sea, lo transmite, es como un transmisor. Esto es más cercano a la iglesia que yo os voy a contar que lo otro. ¿Vale? Decía Raisa Maritain, que es mujer de un filósofo Maritain, que si Dios ha querido ocultar su verdad en un montón de estiércol, tendremos que ir allí a buscarla. Con lo cual, lo que yo os voy a proponer ahora no es un club de selectos que hacen las cosas moralmente intachables, ¿vale? Veis que voy más por el estiércol. Lo que nos llega de la iglesia muchas veces es estiércol, pero si ahí está la verdad, tendremos que ir a buscarla, porque la verdad es mía y no me la pueden robar, aunque esté en un montón de estiércol, ¿vale? Bien, vamos a ver, seguimos el mismo camino, el mismo método. Durante estas conferencias lo que hemos visto es que es importante hacer las preguntas pertinentes a los temas, porque si no nos vamos por peteneras. Yo ahora podría decir, ¿qué preguntas tenéis para la iglesia? Y entonces podríais decir, pues ¿por qué moralmente hace una cosa y dice otra? ¿Por qué se mete con no sé quién? ¿Por qué dice no sé cuánto? Y estaría muy interesante, ¿eh? O sea, todo eso es muy válido. Pero lo que me refiero es que nos despistaríamos de la pregunta más importante y pertinente que tenemos que hacerle a la iglesia, que es, ¿quiso Jesús a la iglesia? Porque si no quiso a la iglesia, pues será un club estupendo al que queramos pertenecer o no, como pertenecemos a nuestro equipo de fútbol, pero no tiene nada que ver con este seminario, no ha seguido la línea de Cristo, ¿vale? Y lo segundo es, ¿hace la iglesia lo que dijo Jesús que tenía que hacer? Porque lo mismo, si quiso Jesús a la iglesia, pero luego la iglesia se ha inventado lo que tenía que hacer, tampoco nos interesa nada, por lo menos en esta línea que estamos siguiendo, ¿vale? Para eso vamos a hacer el mismo método, no nos vamos a inventar cosas, no os voy a contar lo que me ha sucedido a mí, aunque sería muy interesante ver el testimonio de cada uno, lo que nos ha sucedido, pero de alguna manera yo no tengo autoridad para que me sigáis, ¿no? La autoridad lo tienen hoy, lo tienen los textos, las fuentes históricas, que ya hemos visto en la segunda conferencia de Tomás Alfaro, que son veraces, ¿no? O sea, son veraces no en cuanto a que lo que digan sea verdad para mi vida, sino que no son invento de un tío en el siglo IV, sino que son escritas desde el mismo momento que Jesús muere. Bien, pues vamos a ir viendo. ¿Quiso Jesús a la iglesia? Pues en principio tenemos dos datos que nos hacen ver que Jesús sí que quería crear un grupo. Primero tiene un método universal y ya patentado por otros maestros, que es la comunidad de discípulos. Lo primero que hace es hacer una comunidad de discípulos. Es cierto que lo hace con una intuición y unas intenciones un poco distintas. No crea una academia como crea Platón, no crea unos discípulos como hace Sócrates con Platón para que queden cosas escritas. No hace nada de esto, sino que lo que hace con ellos es vivir con ellos. Es una comunidad un tanto extraña, pero vamos, que el método no se lo inventa Jesús, que estaba ya en la antigua Grecia creado por muchos otros, ¿no? Y es el método que nos sale a todos. Cuando hay alguien con autoridad, con liderazgo, va creando discípulos alrededor que van siguiendo aquello que dice porque es interesante seguirlo, porque merece la pena. La otra cosa que vemos es que dedica un tiempo desproporcionado a la enseñanza de los discípulos. Si seguimos el tiempo que tenemos, bueno, hay un tiempo desproporcionado de vida oculta de Jesús que no conocemos, ¿no? Esos primeros 30 años que uno dice, madre mía, si yo fuera Dios y voy a la tierra es que no tengo ni un minuto libre para empezar a solucionar el percal que tenemos aquí. Sin embargo, él está durante 30 años que no sabemos nada de él, que está en la familia. Pero luego los 3 años que sí que sabemos de él, está constantemente con unos pocos enseñándoles cosas, hablándoles en parábolas, dándoles enseñanzas, enseñándoles a rezar. Es como desproporcionado el tiempo que dedica a estar con ese grupito, como a educarle, como a educar a ese grupo. Vamos a ver los primeros. Creación de 3 grupos de discípulos. ¿Hasta aquí me seguís? Más o menos lo que estamos queriendo decir. Bien, el primer grupo, como el más importante, los 12. Yo voy a ir a los textos. ¿Vale? No me voy a inventar qué hizo con esos discípulos, me voy a ir a los textos para ver qué nos dice, qué nos cuentan qué hizo Jesús. El primero, subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso
y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12. A Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. A Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, a Simón el Zelota y a Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. Este texto es importante porque cuando Jesús instaura el grupo de los 12, lo hace lleno de simbolismo. Lo que nos ha querido contar Pablo, y lo ha hecho, es como Jesús a lo mejor no pronuncia de su boca yo soy Dios, así, punto, ¿no? Frasaca. Sino que lo que hace es hacer símbolos que aquellos que le escuchan, que son los judíos de su tiempo, lo entienden perfectamente. ¿Por qué le acusan de blasfemo si él tampoco ha dicho grandes cosas que uno diga, bueno, pues tampoco es que esté diciendo que él es Dios? Le acusan de blasfemo porque los que le ven entienden perfectamente que se está poniendo en el lugar de Dios. Cuando se pone en el lugar del sábado, cuando dice que yo soy la luz, en la fiesta de las luces para los judíos, se está colocando constantemente en el lugar de Dios. Cuando se sube a la montaña, se está subiendo, todos los judíos están recordando que está haciendo como Moisés, subirse al Sinaí, instaurar un nuevo pueblo. Cuando elige a 12 y no a 13 y no a 10, es que está instaurando las 12 tribus de Israel, que ya estaban instauradas en el mundo judío. Es decir, está diciendo, voy a hacer un nuevo pueblo, ¿vale? Con estos 12. Otro texto es este mandato que les da en Mateo 18:18. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este mandato no se lo da solamente a aquellos que están con él. O sea, no se lo da solo a los 12, que se lo dice a los 12, sino que se lo está dando a todos aquellos que seguirán sus pasos después de él, ¿no? Dice donde estén, o sea, no dicen donde me recuerden. Jesús se toma muy en serio el método de la encarnación. Necesitamos estar, y si no estamos, no estamos. O sea, es importante nuestro cuerpo, es importante nuestra persona. Y este Dios, si es que es Dios, se lo ha tomado muy en serio. Cuando estéis reunidos, cuando estéis reunidos, con 2 ya es suficiente, pero fijaos, con 2, no tú solo en tu habitación, con 2. O sea, la iglesia va de compañía, va de amigos con los que uno camina. Luego hay otro grupo que crea, que es el de las mujeres. Decía antes Javier, ¿no? No creo que tengan problema con cómo Jesús trató a las mujeres. Pues en Lucas 8 nos dice, en aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Es decir, que en ese grupo que le siguen hay unas cuantas mujeres que además tienen nombre propio y además se dedican a los bienes. Y otro grupo es el de los 72. Después de esto, el Señor, es decir, después de los 12, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni os detengáis a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendecidla antes diciendo la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que le llevéis. De lo contrario, la bendición volverá a vosotros. Mientras os quedéis en esa casa, comed y bebed lo que os ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Es decir, la creación de otros, con la conciencia de que cuando vosotros vayáis, yo estaré. Que cuando vosotros hagáis cosas en mi nombre, yo las haré. ¿Vale? Ahora uno puede decir, bueno, yo con eso no tengo problema, pero con el Papa sí. O sea, ¿a quién le ha dicho a este señor que tiene autoridad para nada? ¿No? Porque vemos desde el primer momento que hay una autoridad, que hay una voz cantante en medio de esos 12 que es como el que va llevando el peso de la autoridad.
cuando Jesús luego no está. Vamos a verlo. Otro texto, ¿vale? Del Evangelio. Yo no me estoy inventando nada. Todo esto está en la Biblia, que hemos dicho que son textos veraces. Mateo 16. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, hay una misión explícita de Jesús con este hombre. Podemos decir: ¿y por qué elige a este? Esto ya es interpretación mía, ¿vale? Pero seguramente porque de forma espontánea es el que primero, aunque sea el más cabezón, aunque sea el que traiciona, aunque sea el que le sale todas las barbaridades por su boca, pero es el primero que de forma espontánea confirma y define lo que es Jesús para él, el Hijo de Dios vivo. O sea, no se lo piensa, de pronto toma la palabra y con una espontaneidad que solo la tenía Pedro en esos 12, dice lo que es. Y Jesús lo que necesita es alguien que confirme espontáneamente, porque su vida ya se ha conformado con ese Dios, confirme que Jesús es el Dios vivo. Vamos a seguir viendo la autoridad de Pedro, ¿vale? Ya esto es en Hechos de los Apóstoles. Jesús ya ha muerto, Jesús ha resucitado, Jesús ya no está con ellos. Pero ese grupito, como nos lo ha explicado muy bien Javier, del miedo atroz, vamos, el miedo tan atroz que le traicionan todos, que todos se largan, ¿no? Del miedo atroz empiezan a salir solo en 3 días por las calles a decir que el Señor ha resucitado y que está vivo. Ya están en eso, ¿vale? Ya están siendo perseguidos y ya están en eso, están conformando la primera iglesia. Y dice: es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo que convivió con nosotros, el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan, día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocie con nosotros como de su resurrección. Propusieron 2, José, llamado Barsaba, de sobrenombre el Justo, y Matías. Y rezando dijeron: Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. ¿Qué ha sucedido? Hay 12 y ellos tienen la conciencia de que el grupo tiene que seguir siendo 12. O sea, no les da igual, no dicen: bueno, pues Judas ha traicionado, pues ya está, deberíamos ser 11, ¿no? Pues uno menos, somos 12, somos suficientes. No, tienen la conciencia de que la constitución de Jesús de un pueblo de 12 personas tiene que seguir siendo tal cual. Y por lo tanto tienen que ver quién va a ocupar el lugar de Judas. Y entonces dicen: podría ser José, llamado Barsaba, o Matías. Pero ellos no tienen claro quién debería ser. Tienen la conciencia de que es importante, de que son responsables, de que quien elijan ellos va a ocupar el lugar de uno de los primeros. Pero a la misma vez no tienen la autoridad para saber quién. Y entonces se ponen a rezar para que el Padre de los cielos les diga quién. Es decir, tienen una conciencia tremenda de que ese Jesús que ha elegido a los 12 sigue vivos y va a seguirles guiando. Pero a la misma vez tienen una conciencia tremenda de la responsabilidad, de la libertad puesta en pie que tienen. Es decir, que ellos elijan uno u otro no da igual, porque las cosas no son espiritualistas, están encarnadas. Volvemos a la encarnación. Lo que elijamos en la vida importa. Y a ellos les parece que importa, pero como no saben cuál será la verdad, lo dejan en manos de Dios. Segundo texto. Además, reconociendo, esto ya es de Gálatas, es Pablo, ¿vale? Bueno, ¿sabéis quién es Pablo? Pablo no es de los 12, ¿o sí? ¿Es de los 12, Pablo? No, no es de los 12. ¿Pablo conoce a Jesús? ¿Pablo conoce a Jesús? ¿Sí conoce a Jesús? No conoce a Jesús. Pablo no convive con Jesús. Pablo se carga a cristianos. Pablo es uno de esos fariseos
que se toma muy en serio la fe judía, muy en serio. Y ha habido uno que se ha puesto en nombre de Dios, del Dios sagrado, del Dios de nuestros padres, y no se lo podemos perdonar. Le han matado y con razón. Y además no solamente vamos a matarle a él, sino a todos aquellos que digan que él ha resucitado, porque están cometiendo blasfemia y se los carga. O sea, Pablo lo que se dedica a hacer es a matar cristianos, hasta que hay un momento en el que hay una voz, hay una presentación del Señor, no sabemos cómo. Ellos dicen en las cartas, en los Hechos de los Apóstoles, se cae del caballo, ¿no? Bueno, pues entendemos que tiene una aparición de Jesús que le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Y en ese momento se da cuenta de que está equivocado, que Jesús verdaderamente es el Dios de sus padres, el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, y que han matado al justo, han matado a Dios, y entonces se convierte en el máximo cristiano. Bueno, pues este Pablo dice, se pone a ser uno de los apóstoles mayores para defender la fe cristiana. Y dice, además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Es decir, Pablo, que es el tío más chulo del mundo, que es uno que está preparadísimo, que sabe hablar griego, que además conoce perfectamente la ley. Es decir, que es alguien que le da 1000 vueltas a Pedro, que es un pescador y que es un poquito ignorante. Este Pablo dice que él no quiere hacer nada que no le haya confirmado Cefas, es decir, Pablo, Santiago y Juan, aquellos que estuvieron con Jesús. Es decir, les confiere una autoridad a esos primeros que estuvieron con Jesús y que son constituidos como iglesia después de Pentecostés, que él no tiene, por mucho que sepa. Y decide que va a verlos para que con Bernabé le den la mano. Y si estos dicen lo que estáis haciendo está bien hecho, entonces ellos seguirán con su trabajo. Ellos van a ir a los gentiles, es decir, a los que no creen en Dios, y ellos se van a quedar, Cefas, los primeros, se van a quedar con los judíos, ¿vale? Con los circuncisos. Y se reparten el mundo para evangelizarlo de esta manera. Si Cefas hubiera dicho estás equivocado, él hubiera dejado de hacer su trabajo. Porque lo único que le importaba es que lo que estuviera haciendo estuviera en verdad. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis la autoridad que desde el principio confieren a estos primeros? Bien. Ya hemos respondido a la primera, ¿no? ¿Jesús quiso a la iglesia? Pues parece que sí, o por lo menos los primeros tuvieron esta conciencia de que sí, de que Jesús quería que siguieran haciendo el trabajo que él hizo en la tierra. ¿Pero la iglesia hace lo que dijo Jesús? Bueno, pues aquí podemos decir que tenemos 3 formas de ver si hace lo que dijo Jesús o no, y que nunca tendremos claro del todo si ha hecho, porque siempre estaremos situados, como decía antes Tomás, ¿no? Lo decía el propio Benedicto XVI. Los creyentes deberíamos pensar si es verdad y los ateos deberían pensar si es verdad el no creer. Bien, nunca lo sabremos, pero hay 3 columnas que nos hacen pensar que la Iglesia está haciendo lo que dijo Jesús. Una es la palabra. La palabra no se ha cambiado en ningún momento. Lo que sigue besando el sacerdote cuando sale a proclamar el Evangelio es la palabra que está ahí escrita y que desde hace 2000 años nos ha llegado así. No se cambia, no se interpreta. No hacemos simposios sobre la escritura para cambiar con palabras que ahora se puedan entender mejor. Podrá haber una revisión de textos en los que se siga viendo cuál es la más rigurosa, la palabra más rigurosa, pero se sigue besando la palabra de hace 2000 años y se sigue viviendo a través de esa palabra. Los sacramentos. Los sacramentos se quedan no como gestos bonitos, o sea, como gestos que tenemos para reunirnos con toda la familia y de alguna manera volver a reunirnos todos en torno a una mesa, que ya sería precioso, ¿eh? O sea, eso ya es precioso. Pero un sacramento no está para eso. No está para dividir la vida de un niño y de un adulto. En primero se bautiza, cuando nace pues hacemos una fiesta para presentarle en sociedad, luego la comunión, pues ya a los 9 años pues nos reunimos todos y nos damos regalos. Sino que el sacramento lo que está diciendo es que son la presencia de Cristo para nosotros, tal y como fue cuando Él estaba aquí. Es decir, que se hace contemporáneo nuestro. Esto es lo que cree la Iglesia, ¿eh? Entonces, cuando da la comunión, cuando celebra una misa, lo que está creyendo es que Jesús se ha querido quedar de la misma forma que lo hizo cuando comía pescado en la orilla de Galilea, que está con nosotros de la misma manera, y lo hace con esta medida, que es una medida muy humana, a través de un trozo de pan, y esto nos puede parecer ilógico, pero él no ha querido otro método, y nadie se ha inventado otro método para que parezca más creíble. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Lo siguiente es
el tercer punto es el método que él nos dice. No se inventa otro método que el venid y veréis. Se encuentra a Juan y a Santiago, ¿no? Y les dice, venid y veréis. ¿Dónde moras, maestro?, le dicen cuando se lo presentan. Y él dice, venid y veréis. No les da una charla. Se encuentra con el joven rico y le dice, ¿qué puedo hacer para cumplir, ¿no?, los designios de Dios? Y le dice, ven conmigo, vende todo y ven conmigo. El mismo método que nos dice ahora mismo la Iglesia. Si queréis juzgar a la Iglesia de verdad, id con ella y juzgadla. Porque desde fuera, desde la barrera, solamente se ve un traje de luces toreando, pero no se siente el miedo delante de un bicho de 500 kilos. Hay que bajar al ruedo para poder juzgar, ¿no? Y la Iglesia sigue diciendo el mismo método, venid y veréis. Os leo este fragmento que a mí siempre me conmueve muchísimo, porque pienso, estos dos se quedaron tremendamente enamorados de Jesús. Es Juan 1, o sea, Juan describe su propio encuentro con Jesús en el capítulo 1. Al día siguiente estaba Juan, el Bautista, con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Para un judío esta expresión era muy significativa. El Cordero era, pues el Cordero era todo lo que nos han contado, ¿no?, de aquellos que la Pascua judía. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían le pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. A mí me conmueve porque me parece que es lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros si nos hemos enamorado. Si os habéis enamorado y os preguntan, ¿qué pasó? ¿Os acordáis de qué llevabais puesto ese día o no? ¿Os acordáis de dónde? Alguno ahora me dice, pues no. Bueno, pues fenomenal. Pero ¿os acordáis de qué día era? ¿Os acordáis de la hora? Es lo que les pasa a estos. Era la hora 10. ¿Qué más nos da a nosotros la hora que era? O sea, esto es como una sobreabundancia de un enamorado, ¿no? O sea, da igual, para un texto histórico da igual que me digas era la hora 10. Pues vale. Sin embargo, es como necesito decirte qué me sucedió a mí ese día, ¿no? Y luego es precioso porque lo que pregunta Jesús es una pregunta tremendamente existencial. ¿Qué buscáis? Que es una pregunta que a mí me sigue resonando y que me parece que traspasa todos los siglos, que traspasa todas las noches y los días desde entonces. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas, Claudia? ¿Qué buscas, Rocío? ¿Qué buscas, María? ¿Qué buscas, Daniel? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis cada uno de vosotros? ¿Por qué hacéis enfermería? ¿Para qué os plantáis delante de un enfermo? ¿Qué buscáis haciendo eso? Porque si la respuesta es un sueldo, es una pobreza. Os estáis reduciendo a lo mínimo y para eso no se hace enfermería. Estoy segura que ninguno de vosotros diríais un sueldo. Estoy segurísima que ninguno de vosotros diréis un sueldo. Diréis otra cosa. A lo mejor no tenéis claro qué estáis buscando. A lo mejor todavía no lo tenéis claro. Estáis de enhorabuena si no lo tenéis claro, porque tenéis toda una vida por delante para que os podáis responder al final de vuestra vida, yo buscaba esto. No lo sabía en aquel momento, no lo sabía el 12 de noviembre, ¿no?, cuando me preguntó esta tipa que hablaba eso. Yo no lo sabía, pero al final de vuestros días podréis decir, yo buscaba esto, poniéndome delante de los enfermos, yo buscaba esto. Y eso es esta es la pregunta que les hace Jesús a los discípulos. ¿Qué buscáis? Evidentemente no está diciendo que se os ha perdido, que estáis siguiéndome. Está diciendo una cosa más profunda. Y ellos que se sienten interpelados hasta lo más hondo, hasta el tuétano, hasta el alma, de pronto dicen, ¿podemos ir contigo? No saben todavía, no se saben dar respuesta, no saben lo que buscan. Solamente saben que ahí ya han encontrado un poquito de respuesta. Están tan fascinados por esta persona que les acaba de presentar Juan el Bautista, que era su maestro y que con mucha generosidad dice, no soy yo, es este. Están tan fascinados que lo único que quieren es seguirle. Y él les dice el método, venid y veréis. Venid y veréis, también se lo dice a Pablo, ¿vale? Dice, levántate, lo que os he contado antes, ¿vale? Él no sabe, él va persiguiendo a cristianos y de pronto escucha una voz y le dice, levántate. O sea, además de decirle, ¿por qué me persigues? Y él caerse del caballo, que es una forma de decir, darse cuenta de su error, le dice, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Es decir, Pablo no está delante de Jesús vivo,
No está como estaba Pedro, está de otra manera. Hay una aparición de Jesús que ya no sabemos cómo es, está de otra manera. Pero Jesús le dice que tiene que ir a Damasco y que allí los que están le van a decir lo que tienen que hacer. Y Pablo considera que los que están en Damasco van a ser como el mismo Jesús. Esto es la Iglesia. Pablo ya se ha creído la Iglesia. Los que estén en Damasco esperándome y me digan lo que tengo que hacer van a ser como el mismo Jesús. Les creo y les sigo. Pero no solamente Pablo, que dice uno, bueno, es muy poquito lo que diferencia a Pablo en años del Jesús vivo. También le pasa a Erik Varden. Erik Varden es un noruego que de pronto se encuentra con Jesús en una experiencia que tiene y se hace obispo. Bueno, le hacen obispo, se hace sacerdote y le hacen obispo. Erik Varden, que es de nuestro siglo, es decir, que le podemos entender bien, que es coetáneo nuestro, dice exactamente la misma experiencia de Juan, la misma experiencia de Andrés, de Pedro, de Pablo. Dice, os lo leo porque a mí este fragmento me pareció preciosísimo, ¿vale? Sobre todo sabiendo que era uno de los míos. No sé si millennial no, pero vamos, de los míos. El espacio dentro del cual se desarrolló mi búsqueda fue la Iglesia Católica. La observé primero desde la distancia, atraído por su historia larga e ininterrumpida. Cuando entré dentro encontré un espacio cálido y hospitalario en el cual me encontraba a gusto. Había descubierto un entorno que abrazaba mis contradicciones sin comprometer la verdad. Esta frase a mí me parece impresionante. Es decir, aunque haya contradicciones, eso no compromete la verdad que en vasijas de barro lleva la Iglesia. Podía dirigir y purificar tanto mi dolor como mi deseo. Es decir, la Iglesia nos acoge con la herida, pero también con el deseo enorme que tengo de que mi vida merezca la pena. Cuando caí en la cuenta del alcance de la acción sacramental, por la cual todo lo que hay en el cielo y en la tierra se une en un único momento, curando todo, supe que había llegado a casa, la casa de la que nos hablaba antes Juan. La Iglesia llegó a ser para mí una inspiradora de memoria. Me permitió leer mi banal y a veces escuálida vida dentro de la narrativa de la redención que no solo alcanzaba los tiempos del principio, sino también los recuerdos del futuro, de la eternidad. Permanecer dentro del núcleo de esta narrativa es oír algunas veces con terrible claridad los gritos desoladores de la humanidad. Es oír también la voz ronca del mal. Y ello no vagamente alrededor, sino en el corazón de uno. Uno puede solamente perseverar en tal escucha atendiendo al mismo tiempo otra voz discreta, pero imperativa que habla, está cumplido. Se las arregla con genialidad armónica para unir los violentos gritos del crucifícalo y del angélico hosana en un único acorde que surge de la disonancia y conduce a una belleza inaudita. Este fragmento me parece que esconde todo lo que la Iglesia quiere ser. Es decir, él dice, yo puedo estar en esta casa en la que oigo el mal, la voz ronca del mal, porque el mal tiene una voz ronca. Y dice, y no lo oigo ahí como de paso, lo oigo dentro de mí, una voz ronca, pero a la misma vez oigo el crucifícalo y el hosana. En esta casa yo puedo entender toda mi historia unido a la redención del mundo. Este es Erik Varden, que es un tipo que se convierte escuchando música. De pronto escucha música y tiene una experiencia espiritual hondísima, él que no conocía a Cristo ni conocía a la Iglesia. Es decir, que hoy en el siglo XX sigue sucediendo lo mismo. Bien, la Iglesia es, ya voy terminando, la Iglesia es obstáculo y oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia es obstáculo. No os tengo yo que contar aquí todos los escándalos de la Iglesia. Lo sabéis vosotros. Pero si habéis conocido a alguien de Iglesia, seguramente tenga defectos. Es decir, que los obstáculos son claros. El obstáculo de pensar, pero ¿cómo estos me van a traer a mí algo tan sublime como Dios? Eso está a la orden del día, me pasa a mí constantemente, pero me pasa a mí conmigo. Digo, ¿cómo voy yo a hablarles a estos chicos estupendos de Dios si soy un mindungui? Yo no puedo transmitir nada, ¿no? O sea, el obstáculo está claro. No hace falta hacer una conferencia para ver que el obstáculo de la Iglesia está claro, pero también es la única oportunidad. Porque nos pasa volvemos a las escenas cinematográficas de antes. En el cielo muy poca gente, o sea, en los cielos y en los árboles muy poca gente se encuentra con la voz de Dios. Hay muy poquitos que les haya pasado esto. Pero en la voz de uno que parece pobre, como es la segunda escena cinematográfica, sí que se nos puede dar a Dios. Es la única oportunidad de que yo pueda conocer a Cristo como lo han conocido los anteriores, ¿no? Dice un santo
que Pedro se lo dijo a Matías, hemos visto, Matías seguramente se lo pudo decir a Pablo, Pablo se lo pudo decir a los que se encontró en Damasco, y así Constantino se lo pudo decir a otros, y luego nos pudimos encontrar con una Santa Teresa y un San Juan que se lo dijeron a otros, y mi madre me lo dijo a mí. De esto va la Iglesia, de un eslabón en el que cada uno nos vamos diciendo, y gracias a que somos eslabones, es la gran oportunidad de que Cristo pueda seguir siendo conocido, si no, no hay manera. Pero esto sigue escandalizando. Por eso mismo no es evidente. Pero tú, ¿quién te has creído que eres para darme tú a Dios? Esto mismo se lo decían a Dios. Pero si a Jesús, ¿no? Cuando se presentaba como un Dios vivo. Pero si este es el de Nazaret, si su padre era un carpintero, pero ¿quién se ha creído que es este? Pero ¿cómo nos puede estar diciendo lo que nos está diciendo? Es decir, el mismo escándalo que provoca la Iglesia lo provocaba Jesús en su momento. Pero Jesús, hay una frase de Juan Pablo II que es muy bonita y que os la traigo aquí, os la leo por si no la leéis. Cristo resucitado se hace literalmente contemporáneo de nuestra vida mediante el encuentro con la Iglesia, ese extraño pueblo nacido para comunicar lo divino a través de lo humano. Esto es la Iglesia. Vale, la Iglesia es una y santa, y uno puede pensar que tiene que hacer entonces lo que el grafiti que os he colocado atrás, quitarse la cabeza para poder decir eso. Pero no es verdad. Si pensamos, no hay que quitarse la cabeza. Si pensamos que cuando se dice una, es que es una como un pueblo, como vuestra familia. Todos tenéis familia. ¿Todos pensáis igual en vuestra familia? ¿A todos os gusta lo mismo? ¿Todos decir las mismas cosas? ¿Pero a qué es vuestra familia? ¿A que sois una sola cosa? ¿A que es vuestro pueblo? ¿A que es vuestra tribu? Sois uno solo, ¿no? Pero pensáis cosas distintas. Cuando decimos que la Iglesia es una, estamos diciendo que no hay programa electoral. Hay una vida con unas certezas y sobre ellas se construye. Cuando veáis que la Iglesia se convierte en un partido político, no la sigáis. La Iglesia no es un partido político. La Iglesia no es un partido político. La Iglesia no tiene programa electoral. La Iglesia tiene unas certezas. Una certeza, que es que Cristo sigue vivo y que haremos lo que podamos. Que haremos lo que podamos. Eso es la Iglesia, por eso es una. Y es santa, ¿por qué? No es una perfección moral. Hemos pensado que la santidad es una cosa como de perfectitos, pero no tiene nada que ver con ser perfectito. Es otra cosa. No es perfección moral, sino una humanidad que se deja cambiar constantemente por la presencia misteriosa de ese Dios que se hizo hombre. Esa es su santidad, que constantemente unos a otros nos damos codazos para decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en medio de nosotros? Y hay uno que dice, está aquí, es esto. Es este pobre que te ha llamado a la puerta, es esto que nos ha sucedido, es esta circunstancia, está aquí, vuelve a estar con nosotros. Y así hasta el final de los tiempos. Esto es lo que se cree la Iglesia. Por eso sigue unida. Para seguirse recordando, para seguirnos recordando unos a otros dónde está Jesús, la presencia del Jesús vivo. Esto es la Iglesia, no es otra cosa. No es otra cosa. Luego construirá una filosofía, luego construirá catedrales, luego construirá un pueblo que hace cosas, que se mete en política, fenomenal. Pero no es política, no es eso. La Iglesia es esto que os acabo de decir. Termino con un poema. A mí me gusta mucho la poesía. Y hay muchos poetas muy interesantes para los que os guste. Os recomiendo que leáis a muchos poetas actuales. Hay poetas muy interesantes ahora mismo. Y os voy a leer una de Daniel Cota. Son dos hermanos, Jesús y Daniel, que escriben poesías muy bonitas. Esta no pretende hablar de la Iglesia, pero a mí me parece que tiene que ver con lo que yo os he contado. Y termino con esto, ¿vale? Dentro se llama. La Iglesia no está fuera, está dentro. No se juzga desde fuera, se juzga desde dentro. ¿Sabes, mi Dios? Te imaginaba fuera, nunca dentro. Creí que estabas contemplando el cosmos y que lo sostenías en las palmas como una bola de cristal nevado. ¡Qué equivocado! Donde estás es dentro. Dentro como los genes del cometa. Dentro como el diamante en la montaña. Dentro como la tir. Dentro de dentro. Te has envuelto de todo el universo y para verte debo deshojarlo, irle quitando pétalos y capas y ver crecer la luz, ver el calor que emanas desde el núcleo y sentir que mis manos se van encandeciendo sin quemarse y desnudarlo todo hasta llegar a hallar tu morada, encontrar donde habitas, verte dentro. Muchas gracias.